Buenas noches con todos. Lo primero que quería es agradecer a MINCETUR, a la Dirección General de Artesanías, por la invitación. En esta oportunidad me interesa hablarles del arte popular y las colecciones formadas por los artistas y coleccionistas, porque en realidad son coleccionistas. Y en este caso me gustaría entender este proceso y también entender el sentido que les dan. Y principalmente vamos a abordarlo desde las colecciones que se forman en el Instituto de Arte Peruano, en la Peña Pancho Fierro y pintores como Enrique Camino Brents. Para empezar, lo que me gustaría comentarles es pensar los antecedentes en cuanto al tema del coleccionismo o la exhibición de objetos de arte popular. En el siglo XIX podemos mencionar de que en la exposición de 1872 organizada por Balta, que inauguró el Palacio de la Exposición, aparecieron estas obras, esculturas en piedra de Huamanga costumbristas realizadas por el ayacuchano Luis Medina. Estas litografías que toman las esculturas fueron publicadas en Washington 1873, Two Years in Peru with Exploration of its Antiques. Y lo interesante es cómo está validando Hutchinson eh, estas piezas. Cuando está mencionando el consumo de estas esculturas, exalta la participación del escultor Luis Medina, a quien le da ciertas características de factura vívida de dos estatuas, en donde la calificación ha sido, entre comillas, indio, ha sabido plasmar la verosimilitud hasta representar las venas de las manos, ¿no? Esto se menciona eh, por lo general, en este periodo, los objetos de piedra de Huamanga eran usados para los interiores domésticos y religiosos, y no necesariamente para los objetos de tipo monumental, como los que acá se pueden observar debido a su fragilidad. Otro antecedente para entender el arte popular, podemos ver que en la revista Variedades, en 1920, se publica sobre bellas artes y se menciona y aparecen este mate ayacuchano y estas esculturas costumbristas también de figuras ayacuchanas. Y en este caso se menciona que estos objetos de arte ayacuchano pertenecen a la colección de Julio Alfonso Hernández. Se menciona también lo difícil que es acercarse a Huamanga en este periodo. En esta ciudad, cito, aislada del resto del Perú por las inmensas dificultades que se presentan para llegar a ella. Y luego se menciona, porque hacen una separación cuando están hablando de las piezas que tiene esta colección, y mencionan de que hay piezas vinculadas a el arte suntuario de origen virreinal, como objetos de plata, pero hay otras que son las realizadas por los indios. El arte puramente peruano son los mates que trabajan nuestros indios. Cito. Y luego mencionan que de una madera esponjosa y leve, tallan estas especies de vasijas redondas que les sirven para tomar el licor nacional, la chicha. El mate hecho a mano está primorosamente adornado con motivos y figuras decorativas en vivos colores. Inscripciones. También los indios de Ayacucho modelan una sustancia como papel mascado, dura, consistente y ligera, unas pequeñas esculturas o figurillas que representan tipos costumbristas, ¿no? Acá podemos ver las imágenes y cómo se está mencionando que este trabajo está vinculado a la mano india. Pero sin duda es a partir de 1923 en donde podemos encontrar los conceptos que se van a manejar en torno al coleccionismo en arte popular, y en sí está vinculado a la figura de José Sabogal, quien va a viajar a México en este periodo. Eh, en México él va a poder conocer la importancia que los mexicanos daban al arte popular, y esto lo va a decir en una entrevista que se publicó en Mundial.
Sabemos también de que, bueno, esta es una obra que él está realizando en México, Mujer con Cántaro, pero sabemos que él conocía los mates burilados desde antes de su viaje a México, porque había conocido a un matero guantino, Mariano Inés Flores, y esto lo sabemos a través de estas piezas. Estos son mates que están dedicados a María Vice, esposa de José Sabogal en 1923. Luego tenemos otro mate dedicado a José Sabogal en 1930 y otro también dedicado en 1923 a, a José Sabogal de Mariano Inés Flores, ¿no? La importancia del arte popular en José Sabogal, y esto ya lo he mencionado en otras conferencias, está validado por su origen mestizo. El arte peruano tiene que ser visto a través de una validación que viene desde el periodo precolombino y que se va a nutrir de las formas españolas para llegar a una forma que él ya no considera ni indígena ni española, sino peruana. Bajo esa mirada de contemporaneidad, de pensar la pieza desde el presente y no desde el pasado, es que va a entender la importancia del arte popular. Acá vemos una silografía que él está haciendo y que es publicada en la revista Variedades, pero podemos ver la cerámica, las piezas que están ahí pertenecen a Puno, a lo que se conoce al pueblo de Checa Pupuja. Las piezas de arte popular, por ejemplo, acá vemos un jarrón, una pajata, y vemos acá mates burilados, y vemos estas alfombras de Cotahuasi con temas precolombinos, con diseños de temas precolombinos, estuvieron presentes en el pabellón peruano de la exposición del centenario que se celebró en Bolivia, donde José Sabogal y Camilo Blas fueron representando a la Escuela de Bellas Artes. Esto fue tomado en la revista Mundial y acá aparece el pabellón de minerales de la exposición del centenario de Bolivia. Este constructo mestizo que Sabogal lo está viendo desde la impresión que tiene desde la ciudad del Cusco, a la cual se refiere como muros pétreos y además formas de herencia española y que se van a visualizar, por ejemplo, en monumentos como la Fuente de Arones, donde tenemos un elemento, una escultura antropomorfa que nos remite a una escultura inca y elementos vinculados a la cruz o elementos radiales vinculados a la religión cristiana. Vamos a entender que dentro de la gráfica de José Sabogal se empieza a incorporar los diseños de los mates burilados que van a aparecer en las portadas de la revista Mauta en 1928. Además, él va a escribir un texto, El mate y el yarabí, en donde él va a mencionar la herencia de dos corrientes validadas por el mestizaje dentro del mate burilado. Esta es una portada que también aparece en 1928, es un diseño que él va a realizar, y este es el mate y el yarabí, que es el que les mencionaba, que aparece publicado en Amauta con diseños de mates, ¿no? Entonces, en la década del 20, José Sabogal, una de sus principales preocupaciones va a ser la validación del contenido del mestizaje y lo va a hacer a partir de dos piezas. Lo va a hacer a través del mate burilado y lo va a hacer a través del quero. Ambas piezas, si ustedes las analizan, respondían bajo esa idea de continuidad temporal del pasado hacia el presente. Una continuidad, si nosotros analizamos ambas piezas, por ejemplo, el mate burilado, podemos encontrar que se remite a Huaca Prieta, sus orígenes, que hubo ejemplares en el mundo prehispánico y después se nutrió de las formas españolas con follajería y temas costumbristas para llegar al arte popular contemporáneo. Entonces, esa validación temporal la está viendo también a través de los queros, ¿no? Y a través de esto está sustentando esa mirada de mestizaje. Los mismos diseños tomados de los queros van a estar presentes en el pabellón peruano de la exposición de Sevilla de 1929. Sabogal está encargado de la sección de minería y los diseños tomados como la flor de cantuta, la referencia lineal de esta composición es tomada también de los queros. El mismo, acá tenemos un quero de 1932, es una plata cincelada que perteneció a Sabogal. El arte popular en la década de los 20 era una posibilidad que no solo estaba vinculada al grupo de Sabogal, porque Sabogal va a tener discípulos,
sino que va a ser compartida por otros artistas de esta generación. Acá tenemos una portada de Mundial donde Elena Iscue está representando a una tejedora con un telar de cintura y tiene en la parte, tiene dos elementos que son bien interesantes. Un huaco, una cerámica precolombina de origen moche y un mate burilado. Esta relación entre lo precolombino como validación del arte popular va a estar presente también en otros artistas. Acá podemos ver de Domingo Pantigoso, Tocapus, de 1922, con diseños de Queros. Y luego podemos ver esta escena de Jorge Binatea Reynoso, Día de Feria de Pucará, de 1927, donde reconocemos al Torito de Pucará. O el propio Sabogal, que es Flores, artista burilador de mates peruanos, que murió en Huancayo, en Quipus, en el año 1932. Y acá vemos el grabado que está dentro de este artículo, donde representa a Mariano Inés Flores haciendo estos mates, y también podemos ver en Leonor Binatea Cantuarias, egresada de la Escuela de Bellas Artes, a una mujer con mate hacia la década de 1930. Artistas que podrían considerarse de las antípodas en lo que significó el arte popular, como Carlos Quispe Sacín, utilizaba los diseños de mates para decorar el negro negro. Esto es tomado del año 1951 de la revista Flora, pero podemos apreciar cómo Carlos Quispe Sacín y Mercedes Gibson están mirando los diseños que están siendo tomados para decorar a través del mate burilado. Durante los años 30, lo que habría es una validación a partir del Perú antiguo, y ese papel le correspondería al Museo Nacional y al Instituto de Arte Peruano, que se va a crear en 1931. El papel fundamental de Luis Valcárcel y Jorge Muelle, a través de los cuadernos de arte antiguo que se publicaron, y sobre todo el muestrario de arte precolombino de 1938, que utilizó la cerámica Nazca para el color. Acá podemos ver algunas imágenes de Camilo Blas, que está usando a la acuarela elementos de ponchos canchinos. Esto pertenece entre el 25 al 27. Yigyas canchinas también, y son estudios también de la cerámica Nazca. Camilo Blas va a participar en el muestrario de arte precolombino. Entonces, acá tienen los colores fundamentales de la antigua cerámica peruana. Estos colores eran los legitimadores de esa continuidad en el tiempo, y Sabogal y su grupo van a incorporarlo dentro de su propia obra plástica. Uno de los referentes donde las piezas de arte popular estuvieron presentes bajo esa continuidad histórica desde el pasado hasta nuestros días fue la exposición de París de 1937. El pabellón peruano, encargado a Valcárcel y con la colaboración de José Sabogal, empezaba con los elementos, las piezas precolombinas, habían fotografías de Abraham Guillén, y terminaba en la última parte con objetos de arte popular. Entonces, de esa manera se podía ver una evolución del desarrollo del arte pensado desde el arte popular. Esto mismo pasaba en la Escuela de Bellas Artes. En la Escuela de Bellas Artes, hacia 1939, se está instituyendo el taller de cerámica dirigido por Pablo Iturri. Acá podemos ver una fotografía donde aparece José Sabogal, está Pablo Iturri, están las discípulas del taller de cerámica. Y lo que podemos ver al otro lado es una pieza cerámica que puede validar lo que ya les he dicho a partir del Museo Nacional, y esa preocupación de encontrar desde la contemporaneidad la revisión con los elementos decorativos del mundo prehispánico, porque si nosotros analizamos los diseños, estos diseños nos remiten al mundo del Perú antiguo, ¿no? Y estos elementos son, por ejemplo, recurrentes en imágenes tomadas por Elena Iscue en El arte peruano en la escuela, ¿no? Que fue una publicación de los años 20, y que se basaba, era un manual para que los niños pudiesen estudiar
a partir del diseño de los dibujos precolombinos, ¿no? Entonces, esta es una cerámica vidriada que corresponde a esta noción en la cual Sabogal y su grupo están validando la representación de un arte peruano que tiene que corresponder con una tradición que tiene que venir desde el Perú antiguo. Fue en el Museo de la Cultura Peruana donde se gesta este Instituto de Arte Peruano en 1931, llega hasta la muerte de Sabogal en 1956, pero el instituto termina en 1973. Los integrantes fueron José Sabogal, Julia Codecido, Teresa Carvalho, Enrique Camino Brent, Camilo Blas y Alicia Bustamante. Acá pueden ver algunos en la foto tomada en 1938, cuando Sabogal es director de la Escuela de Bellas Artes, y los discípulos que en los 20 fueron sus alumnos, ahora son profesores en la Escuela de Bellas Artes. El mismo logo del instituto caracteriza esa visualidad mestiza, donde se ve elementos de pétreos de un muro inca acompañado de una cúpula de elementos claramente hispanos. Acá podemos ver algunas piezas de las primeras exposiciones que se están dando en el Museo Nacional de la Cultura Peruana, en la sección del Instituto de Arte Peruano. Y lo que podemos reconocer es la imaginería religiosa en piedra de Huamanga, máscaras, los cajones San Marcos y las cruces. Otra exposición que se va a dar y que es importante a tener en cuenta va a ser esta exposición, que fue una exposición de mates. Vemos los mates que están presentes acá y vemos también sus reproducciones en amplitud. Otra exposición, esto ya fue publicado en el museo, en la revista del museo. Es una exposición que se da en agosto de 1948. La Sala de Arte Popular en 1953, vemos imaginería, vemos la presencia de los mates, vemos también la presencia de las iglesias de quinoa y el torito de Pucará, ¿no? Entonces, principalmente los elementos de la colección del Instituto de Arte Peruano estaban basados en el sur andino, especialmente en las zonas de Puno, Ayacucho y Cusco. En 1953, el Instituto de Arte Peruano realizaría una exposición de queros. Para esto contaba con 80 queros de la colección de José Orihuela del Cusco. Los miembros del instituto se dedicaron a realizar acuarelas de la colección y que actualmente se conservan también. Ahora, otro de los elementos que tienen en cuenta los coleccionistas, los artistas peruanos del Instituto de Arte Peruano, es que van a recolectar los objetos. El Instituto de Arte Peruano desde 1946 tiene presupuesto para la compra de obras de arte popular, y por eso recorren el sur andino en la búsqueda de estas piezas. También intervienen en el proceso creador, sugieren a los artistas populares para que creen obras. En este caso podemos mencionar a Alicia Bustamante y a Enrique Camino Brent. Acá vemos una foto, esta es una foto de la década de los años 50, y vemos que entre todas las piezas que aparecen está el torito de Pucará. Acá lo podemos identificar. Hay otras cerámicas, todas estas son de Checa Pupuja, pero vemos formas como de este zorro que no han llegado a nuestros días, han desaparecido. Y eso también es bien importante tener en cuenta, porque si José Sabogal y su grupo no hubiesen validado el arte popular y lo hubiesen insertado dentro del medio limeño, en los museos o dentro de sus colecciones, el arte popular hubiese desaparecido y no lo estudiaríamos, porque el proceso de modernización que empieza en la década del 20 había hecho que artistas como Joaquín López Santay dejase de hacer retablos y incluso se menciona, Raceto menciona de que se dedicaba a pintar casas, o sea, no necesariamente ya, y no le enseñó a su hijo el uso de realizar retablos, porque consideraba que era un trabajo que ya estaba en
San Marcos, mejor dicho, perdón, pues retablos, el término nace a partir del encuentro con Alicia Bustamante. Los San Marcos, que eran de origen devocional, que eran para protección del ganado, él ya no va a enseñar a su hijo porque no encontraba ya gente que pudiese consumir estas obras, ¿no? Acá tienen un quero diseñado por José Sabogal, es una cerámica policromada y vidriada. Algunos miembros del Instituto Arte Peruano, entre ellos Teresa Carvalho, Julia Codecido, Alicia Bustamante y José Sabogal en el Instituto Arte Peruano, esto es de la década de 1950. Otro elemento importante, además del Instituto de Arte Peruano, que era una institución oficial, y esto también es bien interesante como reflexión, porque nosotros hasta la actualidad no tenemos un museo de bellas artes nacional, pero sí hemos contado con el Museo Nacional de la Cultura Peruana y hemos tenido una sección en el Instituto de Arte Peruano donde se validaba el arte popular, ¿no? Pero tampoco, la Peña Pancho Fierro es un lugar que fue instituido por dos hermanas, Alicia Bustamante, discípula de José Sabogal y miembro del Instituto de Arte Peruano, y Celia Bustamante. Va a estar activo entre 1936 y 1967. María Eugenia Gía y Kelly Carpio han estudiado la importancia de la peña en la revista Illapa y nos mencionan, por ejemplo, que tuvo varios locales, el primero en la calle Zárate, 434, el que tuvo más duración de 20 años estuvo en la plazuela de San Agustín. ¿Qué tipo de obras eran las que se exhibían en la colección de la Peña Pancho Fierro? La cerámica de quinoa, los toros, platos y figuras ecuestres de cerámicas de Pucará. Además de eso, se podía encontrar los tapices de Cajamarca, las alfombras de Monsefú, entre otras cosas, los mates furilados, los retablos y cruces y cerámica de Ayacucho, la imaginería y cerámica del Cusco e Illas de Puno. Sabemos que la Peña, o sea, además de la colección, era un lugar y un encuentro cultural, ¿no es cierto? Sabemos que también en la Peña se celebró la primera exposición individual surrealista de César Moro y había un encuentro generacional entre los jóvenes como Adolfo Westphalen, Moro, Fernando del Silslo, Jorge Eduardo Eyelson, con los artistas mayores como José Sabogal. Y acá también en la Peña Pancho Fierro tuvo un importante papel José María Arguedas, que era esposo de Celia Bustamante, y que en estas reuniones de intelectuales nutría a partir de la poesía quechua o las danzas de tijeras. Acá podemos ver a Alicia Bustamante en una exposición donde llevó sus piezas, en una exposición que se hizo en Copenhague, en Dinamarca, en 1958. Acá están las hermanas Celia y Alicia Bustamante en la década del 40. Alicia Bustamante cumpliría un papel fundamental para el retablo ayacuchano. Su nacimiento sería a partir de el encuentro que tiene con Joaquín López Santay en 1943. Esto lo dice José María Arguedas. Ella había viajado de comisión oficial en 1937, pero no encontró San Marcos. En 1943 encargó a Joaquín López Santay los primeros retablos que tiene en su colección. Esto, según Stasny, estaría vinculado a un abigarramiento de barroco, ¿no es cierto? Porque hay una profusión de elementos dentro del cajón San Marcos y que puede evidenciar, ¿no es cierto?, estas recomendaciones que Alicia Bustamante le va a hacer a Joaquín López Santay, que va a cambiar el tradicional San Marcos por el retablo, donde va a incluir escenas de tipo costumbrista, a petición del artista, ¿no? Para realizar su colección, ¿no? Esta es otra imagen, ¿no es cierto?, de Copenhague, donde se está mostrando un torito de Pucará. La alegoría como recurso pictórico del mestizaje sería un poco la validación de lo que yo ya les he mencionado. Acá ustedes pueden ver un boceto de paisaje de arte peruano con los colores tomados del muestrario de arte precolombino, que son los colores de la cerámica Nazca,
y vemos que el resultado final es un elemento simbólico. Esta obra es realizada por José Sabogal, pero lo que tiene son piezas de arte popular. Tenemos el Torito de Pucará en el centro, tenemos una illa inca en el lado izquierdo y en el lado derecho una iglesia cristiana española. Y la idea es, el producto de este mestizaje sería el arte popular visto a través del Torito de Pucará, la cerámica de quinoa, reconocida a partir de estos músicos, y vemos la importancia que tienen las acuarelas del Instituto de Arte Peruano, porque tanto Sabogal y su grupo se dedicaron a hacer acuarelas de piezas de arte popular. La que mayor participación tuvo fue Julia Codecido, ¿no? Que es una de las artistas también más interesantes de este periodo. Acá vemos algunas piezas como la cerámica de quinoa tomadas, ¿no es cierto?, para estas acuarelas que realizaron. También la figura alegórica de Garcilaso cumplió un papel fundamental para este imaginario mestizo, porque para Sabogal, Garcilaso era el encuentro, era el hijo de una ñusta y de un capitán español, y acá tenemos esta visualización de un Garcilaso mitad blanco, mitad indio, y vemos que de la flama inca sale la inspiración para, de la mano hispana, escribir sus comentarios reales. Otro papel importante que otro de los artistas que perteneció al Instituto de Arte Peruano y que tuvo un papel importante para el desarrollo de las colecciones fue Enrique Camino Brent. En el caso de Enrique Camino Brent, lo que podemos mencionar es la importancia que él tiene en relación a el Torito de Pucará. Él viajó al pueblo de Santiago Pupuja, específicamente estuvo en la estación del ferrocarril de Pucará, de ahí deriva el nombre Torito de Pucará y no tanto de Checa Pupuja. Sabemos que es de Checa Pupuja. Él está en la estación del ferrocarril de Pucará en 1937. Fue el encargado de difundir en los círculos capitalinos. Él notó que había una crisis de manufactura del torito en Lima, ya que se vendían en las ferias de Julio y de Pascua Florida. El artesano, conocedor del trabajo en serie, había perdido la técnica y producía cerámica al por mayor, solo para la venta. Camino Brent les pidió a los artesanos que realizaran el toro con el sentido de antaño, aunque el público consumidor fuese otro. Ya no se trataba del campesino rural quien adjudicaba al toro ritos propiciatorios de relación con el ganado, sino que ahora era el consumidor urbano o extranjero que valoraría la pieza por su plasticidad estética, es decir, como arte popular. Fue el puente para establecer y salvar el objeto de su desaparición. Acá tenemos una cerámica de un torito de Pucará que ya la he mostrado, pero este es realizado por Julia Codecido. Podemos entender que también el torito de Pucará estaba vinculado a esa validación que venía desde tiempos prehispánicos. Esta es una noción que viene desde el mundo inca, y acá lo que podemos ver es cómo esta illa está evolucionando a partir de una conopa y luego se transforma en el torito de Pucará, ¿no es cierto? Esta evolución también es registrada por Francisco Stasny, pero seguía toda la mirada desde el pasado prehispánico hasta el presente. Y también sabemos que el propio Enrique Camino Brent participó en la realización de chúas, chúas, cerámica de vidriada, ¿no es cierto?, perteneciente a Puno. Al realizar estas imágenes, ¿no es cierto?, él intervenía en el proceso creativo. No solo había insertado los toritos de Pucará en el mercado limeño bajo la idea de un concepto ritual, de darle la característica ritual de antaño para un nuevo público, que era aquel que conservaba estos objetos. Y luego, cuando él menciona, ¿no es cierto?, ¿por qué, cuál es la importancia del torito de Pucará?
Él nos dice una cosa, esto lo dice en la Sociedad Cultural Ínsula el 2 de octubre de 1958. Llegó con esto a la conclusión que los rituales, que los artistas populares asimilan la influencia mediterránea traída de las gentes blancas y barbudas, incorporadas a su viejo gran taller esta influencia. En algunos casos se mestizan, pero es imposible encasillarlos en grupos o estilos. Harán diferentes temas y usarán materiales diferentes, pero subsiste el común denominador. Un legítimo producto de esto lo admiramos en el Torito de Pucará. Por último, me gustaría pensar en Enrique Camino, en Joaquín López Santay, un artista que es reconocido por Alicia Bustamante y al cual se le va a dar el premio. Este era lo que se conoce como el San Marcos, ¿no es cierto?, de eminente carácter propiciatorio para protección del ganado. Este es el que va a cambiar bajo la sugerencia de Alicia Bustamante en retablo. El retablo que va a introducir los temas costumbristas, en este caso este es de Joaquín López Santay de 1950, es una escena de marinera. Y acá tenemos cuando el premio de cultura se le está otorgando a Joaquín López Santay, y en este caso este premio nacional de 1975, otorgado por el gobierno de Velasco, y que busca reconocer a partir de la obra de este artista a todos los artistas populares. El Premio Nacional de Cultura se daba por el largo ejercicio de una vida dedicada al arte de su pueblo, el enriquecimiento del lenguaje plástico de un objeto adoptado como el retablo, la pervivencia de las costumbres, ritos y cosmovisión del mundo andino, todos valores genuinos y equiparables a la manifestación artística en cualquier parte del mundo. Acá es cuando está recibiendo el premio Joaquín López Santay y lo que él dice es que lo recibe por todos los artistas populares. Bueno, esto era lo que yo quería compartir con ustedes, la importancia de las colecciones de arte popular, validar un concepto fundamentado en el arte popular, un concepto que se manejaba desde el arte mestizo y que se reconocía como una tradición que venía desde el mundo prehispánico y se asentaba en nuestros días. Entonces, no son objetos con una carga simple, sino están cargados de una densidad ideológica que fue la que les dio la importancia y los incorporó dentro de los museos. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, les invito, ¿no es cierto? De repente hay alguna cosa que quisieran aclarar, ¿no es cierto? O que quisieran que yo amplíe sobre lo que les he comentado. Sí, Natalia, muchas gracias por tu pregunta, ¿no? Eh, claro, el rol me mencionan dentro de la evolución del coleccionismo de arte popular, vemos que actúan artistas a través de instituciones. ¿Cuál será el rol de los intelectuales como antropólogos e historiadores durante la segunda mitad del siglo XX? Eh, yo creo que, por ejemplo, uno de los papeles importantes para el desarrollo del arte popular fue la figura de José María Arguedas, ¿no? Arguedas era antropólogo. En este caso, Arguedas escribe sobre la importancia del trabajo de Huamanga, de la ciudad de Huamanga, y la importancia de un arte mestizo que ha sido validado en ciudades como Huamanga o ciudades como Huancayo.
Entonces, creo que es importante esa validación. En otro caso, también podemos ver la figura de Valcárcel, porque cuando nosotros asociamos él es historiador, etnohistoriador, cuando se le pregunta a Valcárcel sobre la idea de qué es el Museo de la Cultura Peruana, Valcárcel refiere de que el Museo de la Cultura Peruana va a ser una síntesis de objetos que evidencian lo peruano, pero lo peruano que se ve en el presente se puede ver en larga duración hacia el pasado. Ese concepto que está tomando Valcárcel de la etnografía es el que va a tomar Sabogal para entender estas piezas de arte que tienen que ver desde lo peruano hacia el pasado, asentado en el Perú antiguo. Entonces creo que desde la antropología o desde otros artistas, otros coleccionistas que también no los he puesto porque en realidad el tiempo es limitado, eh, Jiménez Borja, a través de las colecciones de máscaras. Otra coleccionista importante fue Elvira Luza, que participa con Alicia Bustamante en una exposición de arte popular en 1948 y que ella misma forma una colección de arte tradicional peruano, ¿no? Sí, gracias Mariana Rodríguez. ¿Podrías ampliar más sobre la relación entre arte popular y arte prehispánico en la formación del Instituto de Arte Peruano? Sí, mira, hacia 1931 eh, se está creando el Museo Nacional. Dentro de este Museo Nacional está validándose el Instituto de Arte Peruano. El Instituto de Arte Peruano es una sección. José Sabogal, que es profesor en la Escuela de Bellas Artes, es ad honorem, o sea, no está recibiendo dinero por el cargo del Instituto de Arte Peruano. Pero ya desde antes, el arte prehispánico había sido, tanto el arte popular como el arte prehispánico habían sido dos elementos de validación de un arte peruano. En los años 20 podemos recordar el trabajo de Elena Iscue. Podemos irnos más atrás y poder ver a Teófilo Castillo en la Quinta Jeren en 1906, haciendo que María, María Flores de Quintanilla pinte un ceramio con motivos moche. Entonces, vemos que a partir de los años, desde los años 10, desde la década del 10, ya empieza a haber este concepto de artisticidad para las obras, tanto precolombinas como para las obras de arte popular. Yo empecé digamos, esta charla mencionando un artículo publicado en 1920 en Variedades, donde hablan de arte peruano, ayacuchano, pero arte peruano realizado por los indios. Entonces, esta relación entre arte popular y arte prehispánico en la formación del Instituto de Arte Peruano está presente ya desde los años 20 y en realidad se va a concretar en el Museo Nacional, ¿no? Creo que fue interesante que confluyeran dos personalidades, que fue Valcárcel y José Sabogal. Por eso que muchos de los libros que van a estar dándose en la década del 20 en el Museo Nacional van a ser cuadernos de arte peruano antiguo. Y ahí aparece mucho cerámica y mucho lítica. Sí, me preguntan si hay alguna diferencia, gracias Susana, entre el arte tradicional y el arte popular o es lo mismo. En realidad es lo mismo, Susana. Me parece que son dos términos, eh, creo que más, digamos que se está utilizando más arte tradicional en nuestros tiempos. Arte popular es un concepto que se manejó desde la década de los 20, ¿no? Horacio, gracias. Dentro de este panorama, ¿cuál es tu balance o juicio sobre las dinámicas y relaciones entre coleccionistas y productores? ¿Paternalismo, intercambio? ¿Hubo algún giro o cambio en las dinámicas de poder de intercambio intelectual entre coleccionistas y productores a lo largo del siglo XX? Claro, ese es un papel interesante y gracias por la pregunta, porque en realidad cuando nosotros estamos hablando de arte popular entran varios conceptos a manejar, ¿no es cierto? Y uno es el concepto de paternalismo y otro es el concepto
vinculado a la posición del artista frente al objeto, ¿no es cierto? O sea, podemos ver dos etapas para el arte popular. Una primera etapa que es la validación del objeto en sí mismo, porque eso se da en el Instituto de Arte Peruano. El Instituto de Arte Peruano realizó exposiciones de piezas de arte popular, más no de un artista popular. En cambio, en la Peña Pancho Fierro, Alicia Bustamante y Celia Bustamante sí realizaron exposiciones del artista popular, ¿no? Exposiciones venta de Joaquín López Santay o de otras de los esposos Mendívil de Imaginería. Pero en todo caso, estas dinámicas de poder han estado, ¿no es cierto? Incluso en la década de los 70, cuando se está dando el premio a López Santay, es una validación que tiene muchos tintes políticos también, ¿no? Porque la idea es reivindicar a partir de un artista, ¿no es cierto?, a toda una comunidad que por años había sido, sin duda, puesta desde el camino de otro cariz, ¿no? Natalia Jaira me pregunta, tenemos un aporte recogido de Elvira Luz y vemos que trabajaba asesorada por Alicia Bustamante y esto se ve en su colección. De allí que puedas comparar la colección de Alicia que está en San Marcos y la de Lira promovida por Lucho Repeto en el IRA. Sí, bueno, Natalia, lo primero, recordar a Lucho Repeto, lamentablemente no, se nos ha ido, ¿no? Y eso es triste porque en realidad fue alguien que hizo mucho para el desarrollo de el arte popular a partir del Museo de Arte Popular del Instituto Ribagüero. Eh, una comparación entre la colección de Alicia y Celia Bustamante. Me parece que en el caso de Alicia, lamentablemente no, o sea, cuando revisamos las piezas de Alicia Bustamante, alrededor de 400 están en el Museo de San Marcos. Luego tenemos que alrededor de 150 fueron a Cuba. Y después tenemos que podrían haber sido, según Mario Eugeni Gia y Kelly Carpio, alrededor de 1000 piezas. Pero las otras piezas, lamentablemente, que quedaron en poder de la familia, no conocemos exactamente cuáles son, ¿no? Las que yo les he dado referencia son especialmente las vinculadas con las exposiciones que están realizando, ¿no? Entre ellas cerámica, luego tenemos cerámica de Puno, de Checa Pupuja, tenemos lo que es de quinoa, ¿no? Daniel me pregunta qué se debe tener en cuenta para poder diferenciar entre un objeto artístico y uno artesanal, y en la actualidad la producción de arte popular podría validarse bajo el concepto de arte contemporáneo. Claro, yo creo que sí. O sea, digamos que las categorías son categorías difíciles, ¿no es cierto? Que por lo general han causado polémica, porque esta idea de arte popular y artesanía fue, uno de los momentos en los cuales cuando se dio el premio a López Santay tuvo controversia, ¿no? Se acusó a López Santay de que su trabajo es reiterativo y que el retablo, por tanto, no podía ser más que artesanía y no arte. Y esto hizo que muchos de los artistas de la Asociación de Artistas se quejasen diciendo que cómo era posible que daban el premio de cultura a un artesano y no a un artista, ¿no? Eh, yo creo que la importancia que se debe tener, porque en realidad hay una cosa que también no podemos caer, ¿no es cierto? Y que en algunos casos se pudo caer cuando se hizo la musealización del objeto artístico. Al hacerlo museable, al insertarlo bajo el concepto de arte popular, quedó vinculado a la pieza de museo y por tanto, había dentro del instituto y dentro de gente como José María Arguedas, que se pronunció en contra del retablo realizado por Jesús Urbano, porque tenían miedo al cambio. Y en realidad el cambio no es malo. Lo que sí sería malo es que se olviden de la tradición de ese trabajo. Que a partir de la tradición se pueda crear algo nuevo y que pueda producir, y eso lo han demostrado varios artistas tradicionales peruanos. Lo malo sería caer en el proceso serial
y sin duda evitar ese diálogo con esa tradición, pero uno puede enunciar desde el presente a partir de las técnicas tradicionales y poder encontrar una vinculación con el arte contemporáneo, ¿no? Creo que ya se ha mencionado y otros lo han dicho, ¿no? Lauer dice que el arte contemporáneo peruano, su vía es el arte popular. Javier Ancalle, buenas noches. ¿Existe una diferenciación entre el trabajo artístico y el trabajo artesanal? Por ejemplo, un mate burilado, ¿cuándo es considerado artesanía y cuándo arte? Bueno, es básicamente la misma pregunta, ¿no? Y ahora es un poco más específica. Pero en todo caso, de acuerdo a Sabogal y su grupo, el arte popular, llámese el mate burilado, tendría que ser validado por dos elementos. La tradición, es decir, la perspectiva que viene desde tiempos pasados y que puede verse a través del arte popular los elementos que nos entroncan con el Perú antiguo. Esto es bien interesante, pues si nosotros comparamos la producción de Fernando de Cislo con las pinturas del ancestralismo, con abstracciones que nos remiten al pasado mítico precolombino, lo que notamos ahí es que es una referencia que se ancla en el pasado. En el caso de la propuesta de Sabogal a través del arte popular, lo que nos está haciendo es una visualización desde el presente. Del presente, entender el pasado. Si se puede establecer esa continuidad siguiendo la tradición, en este caso, sí estaría validado como arte y no como artesanía. Bueno, les agradezco mucho su atención. Las preguntas han sido sumamente interesantes y creo que este tema permite trabajarlo desde muchas miradas, ¿no? Muchas gracias por su atención. Saludos. Hasta luego.